Bien, en esta ocasión vamos a hacer nuestro tercer video, que en razón de congruencia vamos a poder decir que también puede ser el video número 0. Esto es porque en algunas ocasiones es necesario primero conocer los alcances de TDI fiscal para poder saber e interesarnos en la posible vista y ejecución de los videos 1 y 2. Como les mencionaba, este sería nuestro video número 3 o bien el de inicio para conocer TDI fiscal. Bien, vamos a seguir con la secuencia suponiendo que ya hicieron la práctica del video 1 y 2, por lo cual debemos de pensar que ya está instalado TDI fiscal en su equipo de cómputo. Vamos entonces a iniciar viendo nuestra guía tal y como íbamos en nuestro portal ernestodehud.mx, viendo la guía de video de instalación. Esta guía la pueden encontrar aquí en servicios, guía de videos de instalación, que en síntesis iniciamos como el video número 3, capacitación básica inicial de TDI fiscal. El punto 10 nos dice que debemos abrir TDI Excalc. Como mencionamos en nuestro video número 2, ya no es necesario ir aquí a TDI fiscal y luego un clic a TDI Excalc, porque ya configuramos nuestro Excel a que inicie TDI Excalc en modo automático, únicamente abriendo nuestra aplicación Microsoft Excel, por lo cual nada más le voy a dar un clic aquí en Microsoft Excel, un clic. Le damos un clic aquí donde dice libro en blanco. Ahora vamos a ver qué punto sigue en nuestra guía. El punto 10.1 nos dice dar un pequeño muestreo de la funcionalidad del complemento TDI Excalc. Bien, esto se refiere a que en esta parte vemos esta pestaña o separador TDI Excalc, y como vemos todos estos iconos nos muestran una actividad que tiene el complemento. Por ejemplo, convertir fórmulas a su valor en texto, buscar un objetivo aplicable a una sola celda, insertar una ruta completa del árbol de carpetas y archivos que tenga su sistema operativo, insertar el nombre de archivo XML que se tenga en alguna carpeta que hayamos puesto al insertar una ruta completa. Estas 4 utilidades son modificadores en una sola celda activa. En cambio, todo el resto, estas 10 aplicaciones o utilidades, son modificadores en rangos. Quiere decir que podemos seleccionar varias celdas y a esas celdas les aplica todas estas utilerías. Después lo vamos a ver en videos específicos para el uso de alguna utilidad en particular. Por lo pronto, esto es un ejemplo. Vamos a pensar que aquí yo escribo 2 y aquí un 5. Aquí le escribo, por ejemplo, dame esto por esto y le doy enter. Bien, aquí me da un resultado. Este resultado, si yo le digo aquí convertir fórmulas a su valor en texto, simplemente selecciono donde está la fórmula y le doy un clic aquí. Como vemos, se mantiene el valor pero ya no tiene fórmula. Bien, ese es un ejemplo rápido de lo que se puede hacer con todas estas utilerías que tiene el complemento. El complemento es un archivo XLAM que hace ciertas funcionalidades utilizando todo el sistema TDI fiscal. Bien, ¿cómo sabemos que el complemento está cargado? Porque aquí nos dice el número de licencia al que se asignó el permiso de uso y los días que quedan por vencer. Entonces, mientras esté cargado el complemento, van a funcionar todas estas utilerías. Bien, vamos a ver qué sigue. En la parte número 2 del punto 10 nos dice dar un pequeño muestreo del uso de las plantillas de las cédulas.
Pero antes vamos a dar una observación a lo que son las funciones TDI, que están integradas en TDI Excalc. Esta pestaña nos dice que estamos usando el complemento TDI Excalc. Sin embargo, TDI Excalc por sí solo también está usando las funciones de TDI Fiscal. Estas son estas 5 secciones. Por ejemplo, TDI Impuestos tiene todas estas funciones. TDI Buscadores tiene todas estas funciones, que son muy fáciles de usar, pero que, como dije hace rato, vamos a ir viendo en videos específicos muy cortos, donde vamos a explicar específicamente lo que significa cada función. Un ejemplo sería buscar INPC. Suponiendo que aquí primero nos pide la fecha deseada, entonces vamos a cancelar. Aquí escribimos, por ejemplo, 15 de septiembre 2008. Y aquí le decimos que queremos el índice nacional de precios al consumidor del mes de septiembre de 2008. Sencillamente le damos un clic aquí y le indicamos la fecha. Y nos dice que este fue el índice que le corresponde a esta fecha. Bien. Así, de igual forma, si queremos saber el cómo se usa, le damos un clic aquí en ayuda sobre esta función y esto nos lleva al uso específico o ejemplo de la ayuda para usar esa función buscar INPC. Bien, vamos a dejar esto así. Vamos a ver las demás funciones. Por ejemplo, utilerías. Están todas estas funciones. Patronales. Son todas estas funciones. Y nominales. Son todas estas funciones. Podríamos pensar que como usuario, ¿de qué me sirven estas funciones? Bien, pues el conjunto de estas 5 categorías de funciones TDI nos pueden servir o nos sirven específicamente para llevar un control administrativo de recursos humanos y también para efectuar auditorías en caso de ejercicios anteriores en los que no tengamos que estar buscando tablas o tarifas. Bien, eso es en modo general el conocimiento de las funciones. Recuerden, son 5 categorías, cada una de las cuales tiene un conjunto de funciones y que en total son en este momento alrededor de 160 funciones con las que cuenta TDI Excalc. Bien, ahora sí, vamos a ver lo que nos dice la parte 2 del punto 10. Un muestreo del uso de las plantillas. Bien, vamos a abrir estas son las plantillas con que cuenta TDI Excalc. Si ustedes observan, está de la parte 1 a la parte 7, el archivo para carga de DIOT, para la conversión de texto de operaciones con terceros, está la plantilla de cálculo rápido de cuotas obrero patronales y está precisamente el complemento TDI Excalc. Bien, pero en concreto, el cómo se usan las plantillas, quiero informarles que el conjunto de archivos que está en la carpeta 02 complementos, dependiente de la carpeta TDI Fiscal, tienen protección de escritura. Quiere decir que estos archivos, una vez que se abren, no se pueden guardar de nuevo. Esto es simplemente una protección para el usuario porque en realidad no tienen contraseña, están protegidos pero sin contraseña para que el usuario los pueda usar y configurar en acuerdo a su conveniencia. Bien, pero vamos a ver un ejemplo, el cómo se usan. Vamos a pensar que yo quiero utilizar la plantilla parte 1. Le doy a abrir. Inicialmente me va a aparecer este letrero.
porque específicamente me dice que hay vínculos que no se han actualizado. Bien, simplemente en este caso le vamos a dar siempre continuar, no necesitamos hacer nada más. En esta parte vemos que aquí está cédula novedades, actualizaciones y recargos múltiples, etcétera. Bien, vamos a suponer que yo lo que quiero es esta de actualizaciones y recargos, pero la quiero adaptar para que sirva a mis necesidades. Entonces lo que hago es que le doy botón derecho, mover o copiar. Aquí abro esta sección para que me dé un nuevo libro y le digo que me cree una copia. Le doy a aceptar. Como vemos, aquí me da la copia de esa cédula, pero aquí me dice que ya estoy en el libro 2. Por lo tanto, esta yo sí le puedo dar aquí guardar como, o en archivo guardar como. En mi caso yo ya tengo el icono, sencillamente le doy guardar como y aquí le escribo actualizaciones y recargos. Actualizaciones y recargos individual y le doy guardar. Como vemos, aquí ya me aparece actualizaciones y recargos individual, por lo tanto yo puedo hacer las modificaciones que yo quiera a esta plantilla. Aunque aquí aparece que está protegida, si yo le doy aquí un clic en desproteger hoja, o bien aquí en revisar desproteger hoja, sencillamente me la va a desproteger porque no tiene contraseña. Bien, a eso me refería, a que todos nuestros archivos tienen protección, pero es con el fin único de que no se les eche a perder su plantilla de ejemplo. Bien, así es como funciona. Si yo aquí quiero ver la función, por ejemplo, el detalle de esta función, aquí me dice cuál es la prueba lógica, buscar el INPC. Entonces, si yo busco aquí, buscar INPC, lo va a buscar en la fecha deseada, que sería la fecha que se encuentra en C9 menos 30.4 días. Me da la fecha y me dice que este es su INPC. Bien, estas son funciones compuestas o anidadas, pero ustedes pueden hacerlas como gusten hacerlas, si quieren hacerlas en modo independiente o a su gusto. Sencillamente aquí lo que les estoy mostrando son los ejemplos de cómo se usan las plantillas. Bien, si buscamos ahora la plantilla original y queremos agregarla, por ejemplo esta de simulaciones de RFC y CURB, la quiero mantener también en el mismo archivo, también hago lo mismo, le doy botón derecho, mover o copiar, pero ahora le digo que la ubique en esta de actualizaciones y recargos y que la mande al final, pero como copia de esta. Le doy a aceptar. Y como vemos, ya aquí tengo actualizaciones y recargos y la simulación de RFCs y CURBs, donde sencillamente yo aquí, recuerden que están protegidas, le vamos a dar aquí un clic en aceptar y le vamos a decir que se desproteja la hoja. Y ahora sí podemos verificar de dónde está sacando los datos para calcular el RFC persona moral. Y me dice que este es el nombre de la empresa, el tipo de empresa es SADCB, constituida el 21 de julio 2004, y el resultado que me está dando es el RFC de esa empresa. Bien, como ya hicimos esto, ya podemos inclusive cerrar la plantilla, el conjunto de plantillas parte 1. Le damos cerrar. Como vemos, aquí claramente nos dice en el error 1004 está evitando que sea grabada, por lo tanto le vamos a dar finalizar y acá le vamos a decir que no guarde. Y esto, sin embargo, sí lo podemos guardar porque es nuestro archivo. Le damos guardar y así ya queda. En algunos casos van a encontrarse que ciertas hojas, por ejemplo esta o esta, pudieran tener nombres de rango, por lo tanto en nombres de rango deben verificar que no marque errores. Por ejemplo, aquí este dice que
este nombre de rango y este están en un libro diferente al que estoy haciendo yo. Por lo tanto, sencillamente para evitar que esté buscando el archivo de origen, le damos aquí un clic en eliminar. O sea, si es un nombre que no estoy usando, sencillamente lo elimino. Y si es un nombre que está dentro de las hojas que yo estoy copiando, pues entonces lo dejo activo. En este caso lo elimino también. Y como vemos, aquí me dicen los meses que sí efectivamente están en la hoja de actualizaciones y recargos, que es esta en particular. Entonces aquí ya le doy cerrar. Y vuelvo a guardar mi archivo. Y de esa forma ya tengo el inicio o la base de cómo puedo ir haciendo mis propias cédulas de trabajo. Como vemos entonces, esta función obtiene un resultado. Si obtiene un resultado como el que está aquí, quiere decir que es una función, valga la redundancia, que está funcionando correctamente. Recuerden también que en esta parte todas las funciones sin excepción tienen su ayuda específica acerca de su propio uso. En este caso le vamos a dar aceptar. Bien, esa es la forma en que se usan las plantillas. Vamos a ver qué sigue. Bien, parece que ya terminamos con TDI Excalc. Solo me queda informarles que en todos los casos no necesitan usar las plantillas para trabajar con las funciones. Ustedes pueden hacer el uso de las funciones directamente en cualquier hoja de cálculo o cualquier hoja de trabajo que tengan ustedes ya hecha en su propia actividad. Por ejemplo, vamos a pensar que yo aquí quiero, como vimos hace rato, sacar un RFC. Esos son los datos que requiere el RFC. Bien, aquí vamos a escribir el RFC, Registro Federal de Causantes. Sencillamente le damos un clic aquí, escribimos igual, calcula RFC. Primero escribimos calc, nos va a mostrar si queremos calcular un CURP o RFC. Le damos un clic aquí en RFC y la tecla tabulador. Abrimos el asistente de la función y seleccionamos el nombre. Vamos al siguiente renglón, el apellido paterno, el materno y la fecha de nacimiento. Y de esa forma ya tenemos el cálculo del RFC. Si tuviéramos aquí 50, 100, 500 nombres a los que debamos calcular el RFC, sencillamente aquí le damos un doble clic y nos va a dar el RFC de todos, que lo podemos comparar contra el que declaró la propia persona o empleado. Y así es como más o menos se dan una idea de todo lo que puede hacer TDI Excalc. Bien, terminamos este ejemplo para efectos del conocimiento de TDI Excalc como complemento y como funciones de TDI fiscal. Bien, vamos a cerrar nuestro Excel. Este, como fue un ejemplo sin ningún tipo de destino, le vamos a decir que no lo guarde. Vamos a ver qué punto sigue. Dice aquí abrir TDI Calc. Bien. Aquí en escritorio TDI fiscal vamos a abrir esta que se llama TDI Calc. Nos va a mostrar el control de cuentas de usuario, donde nos avisa que si aceptamos que se abra la aplicación. Le decimos que sí. Bien, esto es TDI Calc. Tiene dos secciones, esta es para control de cálculos del ISR y esta es para control de cálculos obrero patronales. Si le damos un clic aquí, se abre una segunda calculadora donde nos dice las diferentes calculadoras de ISR. Puede ser que la querramos diaria. Regresamos al control. Semanal. Regresamos al control. Decenal. Catorcenal.
quincenal o mensual. En esta mensual tiene una particularidad. Podemos hacer un cálculo normal, un ajuste sin prestaciones de previsión social o un ajuste con prestaciones de previsión social más otros ingresos. Lógicamente, como les dije antes, voy a hacer un video específico de cómo se usa todo esto. Pero en términos generales, estas secciones nos van a ayudar a que podamos tener resultados por diferentes periodos. Y si queremos el detalle, vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo normal. Aquí en esta parte le vamos a escribir, por ejemplo, 3.524.28. Nos da un determinado resultado, el impuesto, el subsidio para el empleo y el ISR a cargo o a favor. Bien. Si queremos un detalle del cálculo, le damos un clic aquí en cálculo mensual. Y esto hace que se abra la otra calculadora que hace el detalle de este cálculo. Si vemos aquí, nos dice que es por 30.4 días, por lo tanto nos lo da en esta parte, porque es para lo que se programó este cálculo. Pero si en vez de hacerlo a 30.4 días la empresa paga por quincenas exactas, aquí le daríamos 30. Al darle tabulador a nuestro teclado, nos va a hacer el cálculo de este lado. Y como vemos, el impuesto por 30.4 días es de 193.13. Sin embargo, en 30 días exactos es de 177.45 sobre una misma cantidad. Por lo tanto, para efectos del anual va a empezar a haber diferencias. Si acá le regresamos a 30.4 y le damos tabulador, nos va a dar exactamente la misma cantidad que aquí. Pero esto es el desglose. Bien. Vamos a cerrar la calculadora y regresamos al control. También de esa forma se puede hacer el anual con un detalle por los días realmente que se haya pagado el sueldo, se haya retenido el impuesto y se quiera recalcular para efectos de la declaración anual. También está el ajuste anual, que es un poco más corta, pero aquí le decimos los días exactos que laboró el empleado, cuánto ISR se le retuvo y cuánto se le aplicó de subsidio para el empleo. Y de esa forma nos va a decir cuánta diferencia tenemos. Con TDI fiscal no tenemos problemas para hacer un ajuste anual donde tengamos diferencias cero o menores a $1. Vamos a regresar al control y regresamos al control. Ahora vamos a ver el control de cálculos obrero-patronales. En esta parte podemos ver el salario base de cotización, el cómo lo queremos, por ejemplo, primero en qué zona del país estamos, resto del país o frontera norte. Si estamos en el resto del país, ¿cuántos días de descanso tenemos en nuestros periodos laborales? Vamos a pensar que yo trabajo 15 días, 15.2083 días, pero normal. Quiere decir que yo descanso 2 días quincenales. Y aquí quiero ver qué es lo que quiero calcular. Por ejemplo, el salario base de cotización o el mismo salario base de cotización, pero por una fecha determinada. Aquí le digo la área histórica, o sea, cuál ha sido mi área de cálculo. Se la tengo que agregar porque es posible que necesitemos hacer cálculos de años anteriores en los que todavía no se homologaban los salarios mínimos. Entonces, nos dice el salario mínimo que corresponda al ejercicio que está en curso. Aquí le vamos a decir qué tipo de jornada, en este caso es diurna. El pago de nómina para mí es 15.20.83. El salario es, vamos a pensar, 258.24 diarios por 8 horas. Días del periodo son 15.20.83. Pero la fecha de cálculo que yo quiero verificar es al 16 de octubre, pero 2008. Y mi fecha de ingreso vamos a pensar que sea diciembre 2006. Automáticamente me da mi sueldo diario nominal. No tengo, perdón, aquí hay un error.
debo escribir 8. Y aquí sí ya me da que tengo un año y tengo derecho a 6 días de vacaciones. Y así sucesivamente aquí me va calculando el salario base de cotización. Regreso al control. Aquí puedo ver los cálculos de las cuotas obrero patronales. Vamos a pensar que yo quiero un salario nominal de 325 pesos con 35. Mi prima de riesgo la voy a dejar así, al fin que solamente es un ejemplo. El salario base de cotización del trabajador vamos a pensar que sea 365.87. Y quiero el cálculo para una nómina 15.20.83. 15.20.83, tanto del IMSS como del Infonavit. Mi área histórica sigue siendo B, que ahora homologada es A, y lo que va a considerar es UMA en vez de salario mínimo. El cálculo es para la cuota, le voy a decir aquí que las quiero para ambas cuotas, tanto la patronal como la obrera, y la voy a usar en previsión patronal. Quiero saber cuánto va a pagar el patrón y cuánto va a pagar el empleado por esos 15 días. Entonces aquí me dice que por el periodo solicitado son 1.262.91. Si tuviera yo dudas, aquí le doy un clic aquí en cuotas. Aquí me detalla el cálculo. Simplemente le doy tabulador para que se llenen todos los datos. Como vemos, la aplicación de aquí, la principal, envía directamente a la calculadora de detalle todos los datos. Y coincide este importe de 1.262.91 con el que dice aquí 1.262.91. Nada más que aquí ya me está detallando los valores que le corresponden a la parte patronal y los valores que le corresponden a la parte obrera por los 15.2083 días. Bien, cerramos esto, regresamos a control y acá tenemos la utilería para días a descontar a semana reducida, salarios mínimos desde 1993 hasta el que esté en curso, etcétera. Bien, esto es un simple ejemplo de cómo o para qué es TDI Calc. Por lo tanto, regresamos a control y esto es una idea concreta de qué es TDI Calc. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ver qué sigue o qué punto sigue. Dice abrir TDI Utils. Es el punto 12. Vamos a abrir TDI Utils, que es muy sencillo. Estos TDI Utils tiene esta sección que es para RFCs para una persona física, RFC y CURP unidos en un solo cálculo, o el RFC de persona moral. También estos son cálculos individuales. También hay una calculadora de tiempo transcurrido, traductores de números a valores, pesos, euros, dólares en inglés, objetos o valores literales o números romanos. También hay una calculadora de actualizaciones y recargos donde siempre nos va a mostrar aquí el índice nacional de precios al consumidor actualizado al mes que se haya publicado por el INEGI. Por lo cual esta aplicación se actualiza mes con mes, aunque sea únicamente para actualizar los valores de los índices nacionales de precios al consumidor. Bien, vamos a regresar al control. En esta parte podemos abrir un control de encriptado y traducción, donde aquí debemos elegir si vamos a hacer un encriptado genérico por el RFC, por la identificación del equipo, por el RFC y equipo, o encriptado personal. Y aquí las mismas secuencias, pero para desencriptar. Desencriptado genérico por el RFC, etcétera. Entonces, si quisiéramos hacer aquí una encriptación, la escribimos en esta parte azul. Y si quisiéramos copiar la respuesta, le damos un clic aquí en la parte verde para que se vaya a memoria RAM y le enviemos por el conducto que deseemos hacerlo. Bien, vuelvo a repetir, de todo esto se va a ir haciendo un video específico muy corto para mostrar específicamente el uso y resultado de todas estas capacidades de cálculo que les estoy mostrando. Vamos a cerrar TDI
útiles. Y vamos a ver qué sigue aquí. El punto 13 nos dice abrir el control de clientes. Y con eso finalizaría nuestro video. Bien, vamos a cerrar de una vez todo esto y vamos a ver el control de clientes. Como dijimos hace rato, yo abrí esta carpeta porque ya la tenía preparada, pero ustedes pueden abrirla directamente en su escritorio, TDI Fiscal, y le van a dar un clic aquí, control de clientes. Esto es algo que les va a gustar muchísimo a nuestros usuarios nuevos, a los que aún no nos conocen. Bien, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para, por ejemplo, aquí debemos elegir si vamos a dar un alta de un cliente nuevo, el cambio de un cliente, una consulta, respaldar todos los datos, restaurar todos los datos y leer un respaldo. Bien, en este video se supone que soy un usuario cualquiera con suscripción. Por lo tanto, aquí me dice cuál es mi código de equipo registrado y con qué RFC lo registré. Me dice que el encriptado que yo estoy haciéndole a mis clientes es por el RFC. Quiere decir que lo puedo intercambiar entre todos los equipos de cómputo que tenga yo instalado en mi negocio o mi oficina. Bien. Dice aquí, el último registro efectuado es 3. ¿Desea procesarlo? Vamos a elegir. Se supone que como es un video, yo ya tenía preparado esto, por lo tanto nada más vamos a hacerlo en modo concreto. Vamos a ver primero una consulta y quiero que me consulte el cliente 0. Selecciono el 3 con el puntero y le escribo un 0 y le digo acá consultar y aquí me dice los datos que tiene el cliente 0. Si yo quiero el siguiente, o sea el 1, le escribo el 1 y le digo consultar y aquí me da los datos de mi cliente número 1. Fíjense por favor en los números que tienen en cada uno de los conceptos, el 1, 2, 3, etcétera, hasta el número 14, porque esos son los que vamos a usar en TDI Xcalc para obtener los datos desde nuestro control o registro de clientes. Entonces así sucesivamente le doy al número 2, le doy consultar. Bien, pero ¿cómo se ven los clientes cuando ya los di de alta? Vamos a hacer un ejemplo primero del cómo se modifican. Por ejemplo, este es mi segundo cliente, pero vamos a pensar que a este cliente le quiero cambiar el nombre del responsable. Entonces le doy aquí, cambiar, le digo que quiero el 2 y le digo modificar. Ya que tengo este dato, selecciono aquí y le escribo el nombre del responsable. Nombre. Le escribí nombre del responsable de mi cliente 2. Bien, estoy con que este es mi cliente 2 y le estoy escribiendo este dato. Sencillamente le doy un clic aquí en actualizar y me dice que el usuario 2 fue modificado correctamente. Le doy a aceptar y si quiero consultar cómo quedó, le doy otra vez aquí, consulta, cliente 2 y consultar. Como vemos ya aquí aparece el cambio que hice. Y la alta funciona igual, solamente que tengo que ir dándole todos los datos. Aclaro que al cliente 0 no se le puede modificar el registro federal de causantes. Todos los demás clientes sí, porque el 0 en realidad es a quien se le dio la licencia de TDI Fiscal. Fuera de el cliente 0, todos los demás los puedo modificar en todos sus campos. Bien, entonces ya vemos cómo se ven los datos, pero ahora quiero ver cómo se ven los respaldos. Si yo quiero hacer el respaldo, le doy un clic aquí y aquí le digo que respalde los datos. Como vemos aquí me dice que el respaldo fue creado correctamente, le doy a aceptar. Ahora lo que quiero es leer el respaldo. Le doy un clic aquí en leer el respaldo y así es como se ve el cliente 0, donde como vemos todos los datos están encriptados. Si alguien se llevara mi base de datos no le sirve de nada, porque en primer lugar tiene que tener instalado mi programa o el programa del cual soy suscriptor, TDI Fiscal, y además
tiene que tener también mi propio RFC. Vamos a consultar el 0. Ok, si observamos aquí, este dato del RFC se integra dentro del registro. Por lo tanto, para que alguien pudiera leer mis datos, tiene que ser una persona o un equipo de cómputo que también tenga mi propio RFC. Y así sí puede leer todos estos datos encriptados. Este es el cliente número 1. Este es el cliente número 2. El 3. Y así sucesivamente todos los demás. Así que, como vemos, este es mi respaldo de clientes. Y lo que decíamos hace rato, este es mi RFC que no puedo modificar. Si yo lo quisiera modificar aquí, le quiero dar cambio al 0. Como vemos, esto se desactiva. Pero si yo quiero modificar mi cliente 1, y le doy modificar, este sí lo puedo cambiar. Bien, esa es la forma como trabaja el control de datos generales del suscriptor en relación a sus propios clientes. Ahora bien, ¿cómo se extraen estos datos o para qué me van a servir? Bien, le voy a dar aquí salir. Abrimos la aplicación de Microsoft Excel. Y aquí vamos a hacer una numeración de muestra. Vamos a escribir un 1, 2, hasta el 14. Excepto el 13, que no existe como campo. Bien. Estos serían los campos de datos que yo necesito. Y aquí el cliente que yo quiero encontrar. Voy a ver mis propios datos del cliente 0. Entonces aquí escribo igual D de datos generales, que es este, le doy tabulador. Un clic aquí en insertar función. En el registro le digo que tengo que ver los datos de mi cliente 0 y le doy F4 para que se haga una referencia absoluta de la celda. F4. Y aquí le escribo qué respuesta quiero. En este caso quiero la respuesta 1. Le doy a aceptar. Y como vemos, me da el dato que tenga yo del cliente 0, el campo o registro 1. Sencillamente aquí le doy una copia hacia abajo y me da los datos que tenga cada uno de mis clientes. Bien, si yo aquí le cambio a cliente 1, automáticamente me da los datos de mi cliente 1, del 2 o del 3. Entonces, esto hace que ustedes, cuando tengan sus propias cédulas y le quieran integrar datos de su cliente que son muy repetitivos de estar escribiendo, pues se ahorren tiempo y esfuerzo. Bien, con esto terminamos nuestro video número 3 para ver la posibilidad de que se interesen en utilizarlo o no. Les invito cordialmente a que se inscriban o se den de alta en Facebook a nuestro grupo específico para personas que vivan en México y que se dediquen a hacer las funciones de administración de recursos humanos, contadores, auditores, etc. Estos datos los voy a escribir bien en nuestra cuenta de Facebook. Bien, vamos a guardar este dato y cerramos TDI Excalc. Y con esto doy por terminado el video y nuevamente les invito a que se inscriban en el uso de TDI Fiscal. En nuestro grupo mencionado, o el que van a ver cuando se publique, van a poder contar con un periodo de prueba específico para integrantes de ese grupo durante 6 meses adicionales al primer mes de prueba. Muchas gracias por su tiempo.
y hasta luego.